La clase de hoy día consiste en diagrama de cajas y bigotes. Esta clase va dirigida al cuarto medio plan común. Los objetivos de aprendizaje de esta clase es construir e interpretar los diagramas de caja y bigotes. ¿Cómo representar gráficamente los cuartiles? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces lo vamos a responder a través de un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. El propietario de una pizzería desea averiguar cuánto tiempo demoran las entregas de sus pizzas en los horarios de alta demanda de la semana. Y lo que hizo fue registrar la cantidad de minutos que demoraron 45 entregas seleccionadas al azar. Y luego calculó los siguientes datos. Fíjate, escribió el tiempo mínimo que demoró una entrega, el cuartil 1 que representa el 25%, 14 minutos, el cuartil 2 que corresponde a la mediana, 24 minutos, el cuartil 3, 36 minutos y el máximo de tiempo de demora en la entrega de las pizzas es de 40 minutos. O sea, considero 5 valores, los 3 cuartiles, el mínimo y el máximo. Y para responder la pregunta que nos hicimos, vamos a construir un diagrama de caja y bigote o diagrama de cajón que permite visualizar la información e interpretarla. Esos son los datos que tenía acá el dueño y lo vamos a ubicar estos datos en un eje numérico. Ahí tenemos el mínimo 6, cuartil 1, el 25% se ubica en 14, el 50% en 24, el 75% en 36 y el máximo de tiempo fue de 40 minutos. Para la construcción de este diagrama de caja y bigote, vamos a construir entonces un rectángulo sobre el eje numérico donde los extremos de este cajón o de este rectángulo van a corresponder el cuartil 1 y el cuartil 3. Esos son los extremos. Y vamos a marcar el cuartil 2 que corresponde a la mediana y los puntos máximos y mínimos. O sea, aquí estaría el cuartil 2 que está aproximadamente al medio del cajón, su mínimo y su máximo. Con la información de la tabla y ya traspasada al diagrama, nos quedaría eso, tiempo de entrega de las pizzas. Entonces acá tenemos 6, voy a entender de acuerdo a este gráfico, que corresponde al mínimo, 14, cuartil 1, el 25%, cuartil 2 o mediana, el 24, que corresponde al 50%, 36 minutos, que corresponde al cuartil 3, que es el 75%, y 40, que es el máximo tiempo de demora. Todo esto en minutos. Vamos a hacer algunas observaciones. A esas líneas que se conectan los valores mínimo y máximo se les llama bigote, diagrama de caja y bigotes. Como segunda observación, el mínimo corresponde al mínimo valor que toma la variable determinada en alguna determinada situación. No significa que sea necesariamente una sola vez. Y el valor máximo es el valor máximo que toma la variable en alguna situación. Y a la longitud o a la distancia del cajón se le llama rango intercuartil o intercuartílico y se puede calcular como la siguiente diferencia, cuartil 3 menos el cuartil 1. O sea, para saber cuál es el rango intercuartil, yo tengo que restar 36 menos 14 y ese valor corresponde a la longitud del cajón o al rango intercuartílico. Analicemos bien de qué se trata este diagrama de caja y bigote. Veamos cómo lo podemos interpretar. Entonces, hablemos del cuartil 1, que es igual a 14. ¿Qué significa esto? El cuartil 1 representa para nosotros el 25%. Entonces indica que el 25% demoró 14 minutos o menos tiempo
o menos tiempo en la entrega de la pizza. El cuartil 2, que representa la mediana, quiere decir que el 50% demoró 24 minutos o menos en hacer la entrega. El cuartil 3 indica que el 75% demoró 36 o menos minutos en hacer la entrega de este producto. También podríamos leerlo en el otro sentido. Por ejemplo, podría ser que un 50%, o sea, aquí demoró 24 minutos o más en la entrega, o que un 25% de los tiempos que se estimaron demoró entre 36 y 40 minutos inclusive en hacer la entrega de las pizzas. Veamos una síntesis. El diagrama de caja es una representación gráfica basada en los cuartiles que ayuda a ilustrar una muestra de datos. Cuartiles, recuerden que la muestra lo divide en 3 partes para formar 4 partes iguales de 25% cada uno. Para elaborar este gráfico solo se requieren 5 valores: el mínimo de los datos, el primer cuartil, la mediana o cuartil 2, el tercer cuartil y el máximo de la muestra. Este diagrama de caja y bigote o gráfico de caja también se emplea como una representación gráfica de variables cuantitativas y permite resumir, describir y analizar aspectos generales y particulares en cuanto a los porcentajes para esos indicadores. Su preferencia es que de manera simultánea uno puede hacer comparaciones de distintas distribuciones cuantitativas y permite hacer una conclusión mucho más rápida con respecto a la muestra que se están presentando. Tipos de muestras. Tenemos una muestra simétrica. En este caso, la muestra simétrica corresponde a que los valores intercuartílicos estén igualmente dispersos. Se refiere a que la cantidad aproximada de datos de este lado sea exactamente la misma o lo más cercano a ello. O sea que el cuartil 2 debe estar al centro del cajón. Está la muestra positivamente asimétrica, que quiere decir que el cuartil 2 o mediana ya no está justo en el centro de la muestra, sino que está hacia el más cercano al cuartil 1. ¿Y qué significa? Que estos datos más pequeños están más concentrados y estos datos que son mayores a los de acá están mucho más dispersos. Y está el otro caso, que la muestra es negativamente asimétrica. Significa que no está el cuartil 2 al centro, sino que en este caso está más cerca el cuartil 3. Está indicando que estos datos están mucho más concentrados y estos se encuentran, que son los datos menores, se encuentran mucho más dispersos. Vamos a interpretar un diagrama de caja. Veamos un ejemplo. Se realizó una encuesta para registrar la estatura de los niños de 12 años de un colegio. A partir de esos datos se confeccionó un diagrama de caja y bigotes. Acá tenemos la estatura. Estos pueden ser verticales, así como horizontales, verticales. Y de este diagrama de caja y bigote vamos a rescatar entonces la información. Entonces, ¿qué vamos a identificar? Los cuartiles. Entonces, los cuartiles tenemos los que forman la caja, que sería cuartil 1, 1,59, el cuartil 2, que es la mediana, 1,62, y el cuartil 3, que es 1,64. Vamos a reconocer ahora los valores extremos, que sería el valor mínimo, 1,56, y el valor máximo, 1,76. Esos son los valores de las estaturas que se van a tomar como referencia. Entonces, ahí están ubicados. Entonces ahora vamos a
hacer algunas lecturas. ¿Qué significa el cuartil 1? Que el 25% de los niños y niñas miden menos de 1,59 m, porque aquí está el cuartil 1, ¿ya? Menos de 1,59 m o 1,59 m. El 50% de estos niños miden menos de 1,62 m o 1,62 m. El encuestado de mayor altura mide entonces 1,76 m, que no significa que sea uno solo, que en la máxima altura encontrada fue 1,76. Ahí tenemos nuestro gráfico. Entonces, ¿qué podemos concluir de este gráfico? Dice que la distribución de los datos en estatura es heterogénea, lo contrario, homogéneo. Heterogénea quiere decir que está más bien dispersa, porque los bigotes de su diagrama son largos. Acá, este muy largo. Y la mediana no está al centro de los datos, sino que está más bien hacia, hacia uno de los extremos, más cerca del cuartil 3. Entonces, esta muestra no es simétrica, claramente. Vamos a recordar algo. Recordemos que cuando es negativamente asimétrica, entonces quiere decir que los datos más pequeños están más dispersos que los grandes. Aquí los grandes están todos concentrados, muy cerca, son mucho más homogéneos. Y los datos que están a la derecha en este caso hacia abajo del cuartil 2, están mucho más simétricos. Vamos a ver algunos ejercicios resueltos. Dice que la edad de estudiantes de una fiesta está representada en ese diagrama de caja y bigote. Entonces vamos a analizar si cada una de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, o simplemente no disponemos de la suficiente información para decidirlo. Recordemos bien, el mínimo valor es 7, el cuartil 1, que es 10, representa el 25%, el cuartil 2, que es la mediana, el 50%, el cuartil 3, que es el 75%, y 16, que sería el máximo valor. Recuerden que esto representa edades. Vamos con la primera afirmación. Dice, todos los estudiantes tienen menos de 17 años. Exactamente, tienen 16 o menos años de edad. No hay mucho que discutir ahí. Número 2. Al menos el 75% de los estudiantes tiene 10 años o más. Veamos acá. Está hablando de al menos. O sea, ¿qué quiere decir? Que es 10 o más años de edad. Entonces, 10 representa nuestro primer cuartil. ¿Qué significa esto? Que tenemos un 25%, otro 25 completamos hasta la mediana, 25 y completamos hasta el cuartil 1 y 25 hasta completar el 100% de la muestra. Como está hablando que tiene 10 años o más, entonces efectivamente nosotros completamos un 75%. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. La tercera afirmación dice, solo hay un estudiante de 7 años en la fiesta, ese, que es lo mismo que dijera que hay solo un estudiante de 16 años en la fiesta. Vamos a analizar las situaciones. Supongamos que tenemos una muestra de 7 estudiantes. La mediana es 13. Entonces, sus extremos, el mínimo es 7 y el máximo de 16 años. Entonces, el primer cuartil es 10 y el tercer cuartil es 15. Efectivamente, aquí está diciendo que solo uno puede tener 7 y solo uno puede tener 16. Si aumentamos en un valor la muestra, acá en 8 datos, a ver, 3, 6, 8 datos, aquí la mediana sería el promedio de los dos datos centrales y sería siendo 13.
Entonces podríamos tener esa situación, 13 que es la mediana, cuartil 1 que es 10, cuartil 3 que es 15. Y podemos demostrar que efectivamente 7 y 16 son las únicas edades de estos chicos en la fiesta. Veamos un tercer caso. Entonces aquí también volvemos a aumentar la cantidad de datos y volvemos a tener 13 años como la mediana, 10 años el cuartil 1, 15 años el cuartil 3, pero aquí podríamos tener más personas con edad 7, más personas con edad de 16 años. Por lo tanto, de que hay solo un estudiante de 7 años en la fiesta, no, pueden haber más, al igual que con 16 años en la fiesta. La última afirmación dice que exactamente la mitad de los estudiantes tiene 13 años o más. O sea, efectivamente la mediana es 13. Dice que 13 o más es exactamente el 50%. Aquí representa justo 13 o más es el 50%. En este caso, 13 o más es el 50%. Pero aquí me comprueba lo distinto, me demuestra lo contrario. Porque en esta muestra yo puedo tener 13 y 13. Podría ser 7, 7, 10, 13, 13, 13, 13, 13. Y ya tengo más del 50% de personas que tengan 13 años. No exactamente la mitad. Por lo tanto, va a depender de la muestra que nosotros estemos trabajando. Entonces, no podemos hacer una afirmación como tal, puesto que no conocemos el tamaño de la muestra. Vamos con el otro ejercicio, el ejercicio número 2. Dice que los diagramas de caja y bigotes mostrados abajo representan los tiempos realizados por alumnos de la clase durante una carrera de 150 yardas. Dice que los tiempos se han separado según el género. En este caso vamos a utilizar muchachas y chicas y cada uno de los grupos dice que posee el mejor tiempo. Este es el diagrama, que al traspasarlo a una tabla de valores, en el caso de los hombres, el menor tiempo es 1,30. El cuartil 1, 2 minutos. ¿Qué quiere decir? Que el 25% de esta muestra eh, terminó la carrera en 2 minutos. La mediana en 2 minutos y medio. El cuartil 3 está diciendo que el 75% de los chiquillos terminaron la carrera en ese tiempo. En el caso de las mujeres, la que menos se demoró fue 1 minuto 40. El 25% de las mujeres se estaba demorando 2 minutos y medio en terminar la carrera y los hombres en 2 minutos. Y así podríamos sacar una serie de conclusiones. Si nosotros miramos los diagramas, estos diagramas de las muchachas mucho menor, mucho más pequeño que el de los muchachos. Este tiene un bigote bastante largo, tiene mucho más el máximo, el mayor valor son 5 minutos 10 segundos, mientras que el de las mujeres 4 minutos 10 segundos. Veamos entonces qué nos dice esta información. Analicemos en el caso de los hombres. El menor tiempo fue 1,30. ¿Qué quiere decir? Que el primero que terminó la carrera se tomó 1 minuto 30 segundos en terminar la carrera. Por lo tanto, este chiquillo o más de un chiquillo fue mucho más rápido que la primera que terminó de las mujeres. Tienen una menor mediana. La mediana acá corresponde a 2 minutos y medio. Significa que el 50% de los chiquillos ya había terminado la carrera a los 2 minutos y medio. Las mujeres no. Las mujeres terminaron en 2 minutos 55 segundos, casi 3 minutos se demoró el 50% de ellas en terminar la carrera. Pero los hombres tienen mayor tiempo en terminar su carrera. El último se demoró
5 minutos 10 segundos en terminar la carrera, cuando ya las mujeres el 100% la habían terminado. Vamos con las mujeres. Dice que un cuarto de ellas, o sea, el 25%, había terminado la carrera cuando ellos habían, el 50% ya la había finalizado. O sea, cuando recién el 25% de las mujeres terminó la carrera, los muchachos, la mitad de ellos ya la había terminado. El tercer cuartil, en este caso que son 3 minutos 20, aquí ya hay una diferencia. 3 minutos 20 significa que ellas fueron más rápidas. Aquí el 75% de las chiquillas había terminado a los 3 minutos 20 segundos, mientras que el 75% de los chiquillos se demoró 3 minutos y medio en terminarla. Y ellas ya habían terminado su carrera, puesto que el mayor tiempo fue de 4 minutos 10. O sea, el máximo valor fue 4 minutos 10. Aquí todas las chiquillas terminaron la carrera, mientras que acá todavía habían muchachas que no habían finalizado. Por lo tanto, ¿quiénes tuvieron mejores tiempos finalmente? ¿Quiénes realmente ganaron la carrera? Fueron ellas, las más rápidas. Analicemos el siguiente diagrama. Dice, según este diagrama, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? La primera, dice, la distribución es simétrica. ¿Es simétrica? Si el cuartil 2 o mediana estuviera al centro del cajón. Por lo tanto, eso es una afirmación falsa. Afirmación número 2. Los valores mayores están más dispersos. Siempre se refiere a esto. Acá están los mayores, al lado derecho del cuartil 2. No están más dispersos, están más concentrados, más apretaditos. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Tercera afirmación. La muestra es asimétrica. Está claro que es asimétrica, puesto que está al lado concentrados los datos más hacia el lado derecho. Verdadero. D dice que los valores menores están más concentrados. ¿Cómo están los valores menores? En este caso, están mucho más dispersos. Por eso el cajón acá, esta parte del cajón, está mucho más grande. Afirmación E. Hay pocos valores altos. El que esté más concentrado y sea menor este trozo, digamos, de cajón con respecto a eso, no significa que hayan pocos, significa que están más concentrados o son más cercanos o son más iguales. Podrían haber puros valores, por ejemplo, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5. Y mientras que acá podría haber menos 1, 0, menos 4, menos, o sea, podrían haber muchos más valores, mucho más distintos o dispersos. Dice la última afirmación, la muestra presenta una asimetría negativa. Y eso es verdadero. Cuando el cuartil 2 está concentrado hacia el lado derecho, o sea, los valores mayores están más concentrados, es asimetría negativa. Acá tenemos ejercicios propuestos. Se presenta una situación de una empresa de contaminación. Se dan sus dos gráficos de caja y bigote en que están los niveles de contaminación de distintas plantas y tú debes analizar qué planta contamina más. El ejercicio número 2 habla de un ciclista que entrena habitualmente, dice, para recrearse, y él va de su casa a su trabajo en bicicleta y va registrando lo que demora para eh, realizar ese trayecto y con respecto a su rendimiento. Y a partir de esos registros construyó 3 diagramas de cajón que representan los tiempos en 3 meses de esta rutina que él realiza. Entonces ahí están los 3 diagramas de caja y bigote y tú tendrías que responder entonces
cuáles son o qué conclusiones puedes sacar de estos diagramas con respecto a la evolución del rendimiento de este ciclista eh, que él fue registrando. ¿Ya? ¿Qué podrías opinar? ¿Qué podrías concluir? El ejercicio número 3, también tenemos un diagrama de caja-bigote y se muestra la estatura de los estudiantes de un determinado curso. Esto está dado en centímetros y debes decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Este es un tipo de pregunta para la prueba ex-PSU modelo transición. Ejercicio número 4 también es del mismo estilo de pregunta en el cual se da un diagrama y se hacen afirmaciones. Este tipo de preguntas son más de análisis con respecto al contenido que estamos viendo del diagrama de caja y bigotes. Número 5, también tenemos otro ejercicio en otro contexto de un diagrama de caja y bigote en que tú tienes que determinar si son correctas o no. O sea, es una pregunta de análisis. En este caso se dan los datos que se representan en un diagrama de caja y tienes que determinar cuál es el valor de X. En este caso X estamos hablando del tercer cuartil. Entonces te dejo invitado para que visites nuestro canal YouTube. Como lo digo en todas las clases, encontrarás ahí diferentes temas y diferentes niveles para que te ayudes a estudiar y apoyarte en materias que por diferentes razones no hemos podido ver en clases normales. Tus consultas puedes realizarlas a nuestro correo colocando tu nombre, tu curso y el número de guía y te respondemos a la brevedad. Que estés bien. Chao.